Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 113 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo a las 11:13 de la noche aquí en Berlín. Una noche gélida, fresca, fría por estos lugares. Ya nos acompañan demoledores y demoledoras desde distintos lugares del mundo, como por ejemplo Aparrellada desde Rusia, Guillermo Arnal desde España, Vicente Romero desde Girona, Vigo, España, Alejandro Blanco, Cristian Müller desde Costa del Sol, como siempre desde la Ciudad de México, desde el México DF, fiel como nadie más, nuestra queridísima Beatriz Pulido en la moderación. En la transmisión de hoy, en esta transmisión, vamos a establecer el foco del análisis en las disparatadas operaciones militares impulsadas por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desde la caída de Avdiivka. Disparatadas porque las operaciones militares, como tales, en tanto tales, ¿sí? Por definición, presentan, o mejor dicho, deberían presentar un objetivo, una táctica y una estrategia, ¿sí? Un objetivo militar, una táctica militar y una estrategia militar. Sin embargo, desde que Rusia conquistó Avdiivka, presenciamos operaciones militares defensivas y ofensivas de las Fuerzas Armadas ucranianas sin objetivos claros, cuando no directamente sin objetivos, con una táctica poco discernible y sin siquiera un atisbo de estrategia, sin una conexión entre una operación militar y el desarrollo de la guerra. ¿Por qué? ¿A qué responde esta situación? Bueno, evidentemente a la desesperación, a la desesperante situación militar, económica y política en Ucrania, como así también, evidentemente, al desconcierto. Zelensky en este momento aparece desconcertado, Zelensky aparece perdido, Zelensky aparece desorientado. Vamos a presentar como ejemplos de estas descabelladas operaciones militares sin sentido, naturalmente, la incursión llevada a cabo durante varios días por milicias supuestamente constituidas por ciudadanos rusos contrarios al gobierno del presidente ruso Vladimir Putin, como así también una operación defensiva, en concreto la defensa de Robotino, y vamos a presentar efectivamente estos elementos: la falta de objetivos, la falta de una táctica, la falta de una estrategia, las consecuencias e incluso las críticas desde los propios medios occidentales, ¿sí? Comencemos entonces por Comencemos por la defensa de Robotine. Más adelante presentamos la incursión en Belgorod y en Kursk. Comencemos por la defensa de Robotine. Como siempre, nos ayuda nuestro mapa orientador. ¿Recuerdan? Robotine, ¿cómo no recordarlo, no? Esa localidad vendida por los medios occidentales como San Petersburgo o Moscú durante la fallida o en realidad derrotada ofensiva ucraniana del verano de 2023. Recordarán
el objetivo de los ucranianos, completamente delirante desde el primer momento, pero presentado como algo prácticamente dado, como un trámite, el objetivo de el corte de este corredor terrestre y el avance hasta el Mar Negro, de manera de aparecer, es el objetivo, ¿sí? Una vez hecho esto, generar un asedio de Crimea. Es el objetivo, recordarán lo que efectivamente pudieron conquistar, ¿sí? Ni siquiera pudieron conquistar la ciudad de tamaño medio más cercana, denominada Tokmak, apenas pudieron generar algo así, una hendidura, una penetración en el territorio controlado por Rusia con Robotine como el asentamiento, así deberíamos caracterizarlo, como la localidad más importante tomada por esa ofensiva ucraniana tan, pero tan anunciada. Todo esto con el costo de alrededor de 100.000 almas perdidas, 100.000 efectivos muertos. Bueno, a partir de entonces comenzó una contraofensiva, en este caso sí corresponde la utilización del término contraofensiva, frente a la ofensiva derrotada de Ucrania. Rusia respondió con una contraofensiva a lo largo de todo el frente, respondió en el este como en el sur, y a partir de esta contraofensiva, Rusia comenzó a realizar avances en el sur con el objetivo de reconquistar este cuadrante perdido. A partir de entonces, comienza para Ucrania la defensa de Rabotino. Bueno, ¿cuál es la lógica? ¿Cuáles los objetivos? ¿Y cuáles los cuestionamientos? Bueno, para eso, ¿qué tal si presentamos la visión misma de uno de los medios occidentales más cercanos a la Casa Blanca, presentando esto de manera muy, pero muy clara, aún desde una perspectiva atlantista, ¿sí? Nada más y nada menos que el New York Times, publicación ligada a la Casa Blanca y en particular a la administración demócrata, a la administración de el presidente Biden. Aquí una nota publicada hace apenas sí, un día, del día de ayer. Simbolismo o estrategia. Ucrania lucha por conservar pequeñas ganancias. A pesar de las dudas estadounidenses, los ucranianos dicen que defender lugares con poco valor estratégico vale la pena en bajas y armas porque los atacantes rusos pagan un precio aún mayor. Bueno, vamos a presentar la justificación de esta defensa disparatada, descabellada, la defensa de esta localidad a cualquier precio por las Fuerzas Armadas ucranianas. Vamos a presentar también las dudas de New York Times y según estos reporteros del propio gobierno estadounidense, y vamos a presentar nuestra visión también, naturalmente, ¿sí? Los soldados ucranianos pasaron horas agachándose en trincheras mientras la artillería explotaba a su alrededor. Luego corrieron hacia la seguridad de un vehículo blindado de transporte de personal solo para ser perseguidos a través de la rampa trasera abierta del vehículo por un dron explosivo. Los combates en la región de Zaporizhia, en el sur de Ucrania, donde el vehículo de Oleksandr fue alcanzado a principios de este año, se han prolongado durante 10 meses en dos fases. Primero con las fuerzas ucranianas en la ofensiva, lo reseñado recién, y ahora en la defensa, mientras Rusia intensifica los ataques en el área donde Ucrania ganó terreno en la contraofensiva del verano pasado. Lo presentábamos recién en el mapa, ¿sí?
Los analistas militares han descrito la estrategia de Ucrania como mantener, construir y atacar, mantener la línea en el sureste del país, reponer sus unidades con tropas frescas y contraatacar contra ataques con drones de largo alcance contra refinerías de petróleo y objetivos logísticos militares dentro de Rusia. Todo esto presentado en el canal, incluso si no recuerdo mal, realizamos un análisis del primer documento según las malas lenguas de la pluma de Victoria Nuland, en el cual aparecía la idea de mantener, construir y atacar. Esta idea de no pudimos con la ofensiva de verano, a partir de ahora comienza el ataque de los rusos, presentemos resistencia mientras regeneramos nuestras fuerzas para un ataque en el futuro. Un delirio, pero bueno, esa es la idea. En Zaporizhia, esto ha significado defender un área creada por la contraofensiva del verano pasado, un semicírculo de 10 millas de profundidad que presiona hacia el territorio controlado por Rusia, formando un bulto. Bueno, una buena descripción de este saliente, ¿sí? Recién mostrado en el mapa. Este bulto no genera presión en absoluto para las zonas controladas por Rusia, pero sí, efectivamente aparece ahí como una saliente. Los soldados escriben aldeas en ruinas, trincheras y campos que son un paisaje lunar de cráteres de proyectiles. En el extremo sur del semicírculo se encuentra el pueblo de Robotine. Ucrania lo recuperó el verano pasado en el punto culminante de una contraofensiva que no solo no logró un gran avance, sino que dejó a los rusos en una posición lo suficientemente fuerte como para comenzar a retroceder a través del frente sur. Bueno, hasta acá básicamente The New York Times acompaña nuestro análisis. Nosotros esto lo presentamos desde el inicio de la guerra. Ellos rechazaron la realidad hasta hace muy poquito tiempo. Qué bueno que finalmente rectifiquen respecto a lo sucedido. Naturalmente, respecto al presente, no rectificarán jamás y machacarán con la necesidad de más guerra, más envío de armas y más presencia de los Estados Unidos en todo el mundo. Pero bueno, hasta acá lo reseñado por nosotros y también reseñado por el New York Times. Las fuerzas ucranianas que ocupan ese sector en la línea del frente pueden ser atacadas desde 3 lados, lo que crea un dilema. Abandonar ese sector aliviaría la presión sobre ellos, pero también significaría un retroceso simbólico, atención a esto, demoledores y demoledoras, un retroceso simbólico en la guerra al perder territorio que ganaron el año pasado a un alto costo en bajas y armamento destruido. Vamos a presentar otra vez el mapa porque esto verdaderamente genera vergüenza ajena. Gracias, Chris Walker, por la membresía de regalo. Muchísimas gracias, querido Chris. Vamos a presentar una vez el mapa con la confirmación de lo leído hasta aquí. Aquí este bulto, el bulto, por cierto, ya bastante menor, bastante más chiquito. En su momento, este bulto presentaba una forma bastante más grande. Todo esto ya fue reconquistado por las Fuerzas Armadas rusas desde el fin de la mal llamada contraofensiva ucraniana y en particular después de la caída en Avdiivka fue reconquistado todo esto. Aquí, donde el dilema, según el propio New York Times, bueno, en la posibilidad de esto, ataque por la izquierda, por derecha y por abajo. O dicho de otra manera, por el oeste, por el este y por el sur, en una antigua localidad, hoy un conjunto de ruinas. ¿Sí? Bien. Una vez más. Entrevistados la semana pasada, los soldados que recientemente lucharon allí describieron pequeñas oscilaciones en el frente en ambas direcciones y que fueron muy superados en armamento por la artillería rusa. En general, a lo largo de la línea del frente, Rusia está disparando 7 veces más proyectiles de artillería que Ucrania, dijo el lunes el general Iván
Gavrilyuk, viceministro de Defensa a los medios ucranianos, ¿sí? Lógicamente, retroceder de Robotine connotaría para Ucrania un aplanamiento del frente, la posibilidad de generar defensas mucho más estables, mucho más fortalecidas, con una posición estratégica mucho más sólida, sin la necesidad de la pérdida de almas, de vidas humanas, de efectivos, en la resistencia inútil para el mantenimiento de el control de esta localidad, como también la pérdida, sí, también la pérdida de equipamiento, de material bélico, pero eso representaría, según el propio New York Times, eso también representaría un retroceso simbólico. Claro, despacharon como si nada 100.000 vidas humanas, ¿sí? 100.000 almas, lamentablemente porque todas las vidas humanas presentan un valor inconmensurable, ¿sí? Independientemente de la parte, de, de la parte en la cual aparezcan o de la Fuerza Armada en la cual participen. 100.000 vidas humanas para nada, para la conquista de esa localidad. Claro, ahora abandonar eso no representa en términos militares una pérdida considerable, pero sí en términos simbólicos representa una pérdida verdaderamente eh, considerable. Al igual que Bakhmut y Avdiivka, Robotine, que antes de la guerra tenía una población de unas 500 personas, según otros reportes incluso menos, ahora está en ruinas. A lo largo de la guerra, los funcionarios estadounidenses han expresado repetidamente su preocupación de que Ucrania estuviera demorando demasiado en defender esos lugares, enviando soldados y municiones para aferrarse a ciudades devastadas con poco valor estratégico. Pero para Ucrania, la zona alrededor de Robotine sigue mereciendo la pena luchar, al menos por ahora. En realidad es una mentira, porque los estadounidenses machacaron durante muchísimo tiempo con la necesidad de mayores esfuerzos en Robotine. La discrepancia entre los oficiales estadounidenses y los oficiales ucranianos aparecía en la distribución de los recursos en varios escenarios o en uno solo, ¿sí? Los ucranianos, en el inicio de la ofensiva, determinaron realizar ataques en dos frentes, cada uno de ellos divididos en dos partes, para generar una ruptura, y donde generaran esa ruptura en el sur, ahí comenzarían los ataques en profundidad. Bueno, no generaron ruptura de ningún tipo más allá de este pequeñísimo avance. ¿Cuál entonces el cuestionamiento en ese entonces de los oficiales estadounidenses después de varias semanas de iniciada la ofensiva y ante el estancamiento absoluto? Bueno, los estadounidenses machacaban con la necesidad de la concentración de tropas sobre precisamente este eje, el eje de Rabotine. Ahora, frente al desastre y a la situación desesperante y, bueno, a todo lo reseñado aquí una y mil veces, ahora presentan esto como una cuestión de obstinación o falta de lucidez en la oficialidad ucraniana, cuando ellos en su momento lo patrocinaron, ¿no? Pero bueno, recuerden, una vez más, New York Times, publicación muy cercana a la Casa Blanca. Pero para Ucrania, la zona alrededor de Robotine sigue mereciendo la pena luchar, al menos por ahora. En algún momento lo simbólico se vuelve estratégico, dijo sobre los combates Yuri Sak, ex asesor del ministro de Defensa. Defender los logros de la ofensiva, dijo, es importante para la moral, es importante para el apoyo de la población, es importante para la creencia interna de nuestro potencial para ganar. Bueno, en realidad todo esto una pavada, mucho más importante para la moral y el apoyo de la población
la disminución, ¿sí? Que descienda el número de bajas, que abandonen esta política de defensa sin sustento, la cual genera muertes y muertes y bajas, junto a la pérdida de material muy preciado para Ucrania, naturalmente, más ahora con la interrupción del apoyo militar estadounidense. Sí, sin embargo, esto de en algún momento lo simbólico se vuelve estratégico, sí presenta una dosis de verdad en cuanto a lo siguiente. En una guerra de desgaste como esta, cuando comienza una lucha todo o nada por una población sin valor estratégico en un primer momento, bueno, simplemente la cantidad de recursos asignados a esa batalla generan un valor estratégico adicional, ¿sí? Realiza o generan la conversión de una batalla por un pueblucho sin mucho valor a una batalla importantísima en tanto el ganador va a aparecer como el superviviente en una lucha por el desgaste del enemigo, ¿sí? La batalla esa presentará un enorme valor porque el perdedor va a aparecer desgastado, derrotado. Y a partir de ahí, sin más importancia que la toma, más allá de que la toma de ese pueblo represente algo secundario, las fuerzas perdedoras van a aparecer muy debilitadas. Y es el carácter estratégico de esa batalla. Lo mismo que en Avdiivka. ¿Sí? Avdiivka, una vez más, no representaba una ciudad con un acceso privilegiado hacia el interior del territorio ucraniano. No, no, no. Pero claro, como comenzó una batalla a todo o nada, finalmente sí representaba una batalla estratégica, porque el ganador iba a aparecer como el superviviente, la fuerza prevaleciendo frente a una fuerza derrotada y a partir de ahí podría el ganador comenzar avances frente a la derrota del enemigo. Esa es la importancia estratégica, así que en ese sentido, cierto, en todo lo demás, no, esta afirmación. El combate también es más costoso en bajas para los atacantes rusos que para los ucranianos en sus posiciones defensivas, dijo Sak, este supuesto asesor, Yuri Sak, ex asesor del ministro de Defensa. Mientras ese cálculo continúe, respalda el mantenimiento del terreno, dijo. Es una guerra por las bajas, es una guerra por lo que las bajas son inevitables en ambos lados. Rusia está ahora a la ofensiva a lo largo de toda la línea del frente, que se extiende en una media luna de 600 millas de largo desde la frontera rusa en el noroeste de Ucrania hasta el sur del río Dnieper. El ejército del Kremlin ha estado aprovechando su ventaja en municiones, mano de obra y aviación. Bueno, aquí esto dicho recién, la justificación, el punto cardinal, hasta hace poco también promovido por los Estados Unidos y la OTAN, ¿sí? Esto de la defensa a cualquier precio, porque eso genera más pérdidas en los rusos, sobre el presupuesto de que como en la ofensiva ucraniana, Ucrania presentó una cantidad enorme de bajas, ¿sí? Entonces, ahora, en una guerra sin cambios estructurales en el desarrollo de la guerra, bueno, ahora Rusia en su ofensiva también va a presentar un número enorme de bajas. Esa es la lógica. Como nosotros presentamos bajas, los ucranianos, entonces los rusos van a presentar más bajas que nosotros cuando ellos comiencen su ofensiva. Bueno, esa argumentación carece por completo de fundamento. ¿Por qué? Los ucranianos efectivamente presentaron una enorme cantidad de bajas por la forma en la cual realizaron la ofensiva. Realizaron la ofensiva a través de ataques de carne. Como no pudieron con la estrategia inicial de ataques con vehículos blindados, sin apoyo aéreo y con apoyo deficiente de artillería, y los rusos los machacaron, entonces determinaron comenzar un ataque, algunos lo llaman tácticas del mosquito, mosquito tactics, lo llaman en inglés,
¿sí? De pequeñas incursiones de grupos muy pequeños, de entre 4 y 10 combatientes, sin más que sus fusiles y sus pertrechos para generar pequeñas incursiones sin la pérdida del valioso material militar, como tanques y blindados, acumulado por Ucrania para la contraofensiva. Recién en el caso de éxito en esos pequeños ataques llamaban a la retaguardia y ahí comenzaba una operación con algún vehículo blindado para la consolidación de esa toma, de ese territorio tomado. Bueno, esto generó una masacre, ¿sí? Una masacre, 100.000 almas perdidas para esta hendidura, para esta penetración. Claro, grupitos de entre 4 y 10 soldados eh, expuestos a, por un lado, las fuerzas aéreas rusas, tanto con sus bombardeos como con sus misiles, los misiles, el MUR, por ejemplo, lanzados desde los helicópteros, los bombardeos, naturalmente, desde los bombarderos, naturalmente también las fuerzas de la artillería rusa generaron desastres, generaron una masacre entre los ucranianos asignados a estas pequeñas unidades, a estas tácticas de mosquito, como las llaman, de ataques de mosquito, y naturalmente también los drones, sin recordar además las minas, ¿no? Recordemos las minas antipersonales, esos videos terribles de los ucranianos de repente en el medio de un campo de minas y desesperados y perdido una pierna, perdido un brazo, muertos, las cosas, los videos dantescos. Esa es la forma de ataque de Ucrania en su momento. Eso generó muchas bajas. Ahora bien, ¿cómo realizan la ofensiva los rusos ahora? De una manera distinta. Básicamente a través de la saturación de ataques de artillería y de ataques aéreos, lo cual genera el desgaste e incluso la destrucción de las defensas, y recién ahí comienzan los avances por tierras con vehículos blindados y con tanques, no con unidades de entre 4, 5 y 10 personas, ¿sí? Entonces, con esa preparación previa de drones, artillería, fuerza aérea, ¿sí? Y con avances tras esa preparación en vehículos blindados, los rusos presentan muchísimas menos bajas en la ofensiva que los ucranianos. Claro que las ofensivas siempre connotan una cantidad de bajas y por lo general una cantidad de bajas mayor a las bajas de la defensa, ¿sí? De la parte en la posición defensiva. Pero en la relación entre las pérdidas de los ucranianos y las pérdidas de los rusos en el ataque, en este momento, como producto de estas tácticas distintas de ataque, aparece clarísima, aparece muy evidente. Esa es la gran mentira en esta aseveración de los ucranianos y hasta hace poco también de los propios estadounidenses. Un poquito más del artículo. Rusia ha engrosado las filas de su ejército desplegando escuadrones de exconvictos. Bueno, acá comienza la pavada. Está comprando proyectiles de artillería, misiles y drones explosivos a Corea del Norte e Irán para ayudar a reponer sus suministros. Sí, una parte mínima. Acá bueno, propaganda, pavada, estupidez. Sus aviones evitan las defensas aéreas ucranianas lanzando bombas desde una distancia segura que se deslizan hacia sus objetivos. Acá sí lo he mencionado, ¿sí? El ataque con bombas, bueno, también recordemos la artillería. Ese sí el punto definitivo en la diferencia. De estrategia entre unos y otros en el ataque. Solo este año Rusia ha alcanzado más de 3.500 bombas planeadoras, dijo el ejército. Los instrumentos de guerra electrónica de Moscú interfieren señales y alteran las coordenadas de las armas guiadas por satélite de Ucrania. Otra diferencia no mencionada antes, también muy importante. El resultado ha sido un avance abrumador. New York Times. El resultado ha sido un avance abrumador que en febrero obligó a Ucrania a salir de la pequeña ciudad de Avdiivka en la región de Donbass, en el este de Ucrania. Desde entonces, Rusia ha estado atacando con una combinación de ataques terrestres y bombardeos aéreos en 7 puntos a lo largo del frente, según el cuartel general
del Estado Mayor de Ucrania. Casi, casi que está la descripción de las propias Fuerzas Armadas rusas del conflicto. Básicamente, una situación desesperante para Ucrania reconocida por el New York Times, nada más y nada menos. En el noreste, las fuerzas rusas están avanzando a través de bosques de pinos hacia la ciudad de Kupiansk, en el río Oskil, buscando revertir los avances logrados por Ucrania en una contraofensiva en el otoño de 2022. Bueno, ya vamos redondeando el punto de esta defensa descabellada de Robotine. En el Donbass, una región de colinas salpicadas de minas de carbón y fábricas, Rusia ha estado presionando a lo largo de 4 líneas de ataque buscando explotar las aberturas creadas por la captura de Avdiivka. Las fuerzas ucranianas dicen que mantienen posiciones defensivas al oeste de la ciudad, aunque Rusia ha capturado varias aldeas pequeñas en su intento de avanzar. Ya toda esa zona mencionada aquí, hasta el río Oskil, prácticamente fue conquistada. La primera línea de defensa profunda, ahora Rusia comenzará la tarea de realizar el avance hasta la segunda línea de defensa profunda en ese segundo río ubicado unos kilómetros más allá del río Oskil. Esto lo presentamos en el canal varias veces. Cerca de la ciudad sureña de Kherson, Rusia ha estado atacando un puesto avanzado ucraniano al otro lado del río Dnipro, o Dnieper. En la orilla oriental, en un área controlada por Rusia. Las fuerzas rusas atacaron la posición 3 veces el lunes, dijo el ejército ucraniano. La posición allí se reabastece en barco y al igual que el bulto en las líneas alrededor de Robotín es precaria. Bueno, esto es relativo a Krinky, el desastre de Krinky, otra de las operaciones descabelladas llevadas a cabo por el gobierno de Zelensky. Estas luchas valen la pena, han dicho funcionarios ucranianos, pero le cuestan a Rusia decenas de miles de soldados muertos y heridos, pero porque le cuestan a Rusia decenas de miles de soldados muertos y heridos, pero hay escepticismo en Washington. Vamos a generar un poquito más de eso, así más ampliado el texto, así también aparece legible para todos ustedes allá. Entiendo que la administración se ha sentido frustrada, dijo Evelyn Farkas, directora del Instituto McCain, refiriéndose a la administración de Biden. No está claro si las decisiones militares son puramente militares o están influenciadas por presión política o incluso por dirección, dijo. Operaciones descabelladas, según el propio gobierno de Estados Unidos. Bueno, después redondea la nota con un poco de propaganda, pero esta es la situación en Robotine. ¿Sí? Según los propios estadounidenses y según los medios estadounidenses, una operación de defensa sin sentido, ¿sí? Más allá de esta fundamentación falaz de que genera bajas para los rusos. Y como demostración de esto, atención a esta otra columna publicada también el día de ayer del Business Insider, otra publicación muy cercana a la Casa Blanca. Un soldado ucraniano dijo que las pérdidas de Ucrania son tan grandes donde él está luchando que luchan por recuperar los cuerpos. Recién cambiado el título. Este título comenzó como las pérdidas ucranianas son tan grandes que ni siquiera pueden recuperar los cuerpos. Hace unas horas lo rectificaron porque generaba demasiado ruido. Un soldado ucraniano dijo que las pérdidas de Ucrania son tan grandes que luchan por recuperar los cuerpos, y ahora un soldado ucraniano dijo que las pérdidas de Ucrania son tan grandes donde él está luchando, generando una relativización del título original. Básicamente la idea de que las terribles pérdidas ucranianas determinan que ni siquiera puedan recoger los cadáveres. ¿Sí? Un soldado ucraniano que lucha cerca del frente norte del país describió la amenaza del bombardeo ruso y le dijo al Times de Londres que están perdiendo tanta gente, hay tantos cuerpos que ni siquiera podemos traerlos a todos de regreso. Voy a remachar por enésima vez que esto lo está presentando la prensa occidental, ¿sí? La de Putin malvado, democracia ficticia, elecciones ficticias, imperialismo ruso, sí, contraofensiva exitosa, superioridad de las armas occidentales, bueno, todas las estupideces repetidas a lo largo de más de 2 años de la guerra, bueno, ahora presentan esto, no pueden recoger los cuerpos directamente.
El soldado identificado por el periódico como Lemur describió la pelea como jodidamente horrible y agregó que las fuerzas ucranianas en el área no pueden avanzar. Apenas podemos mantener la línea, dijo. Un factor importante en la actual ofensiva rusa son las bombas planeadoras. Una vez más lo mencionado, el poderío de la Fuerza Aérea Rusa, cuyo uso Rusia ha intensificado en los últimos 3 meses. Se trata de bombas de la era soviética equipadas con sistemas de guía y alas que permiten ataques a larga distancia. Sí, esa es una buena parte, las FAB, pero Rusia también generó bombas más modernas, también en uso en los ataques de la Fuerza Aérea. ¿Sí? Desde el mes pasado, Rusia los estaba utilizando intensamente en 3 puntos críticos de la guerra: Kupiansk, la ciudad oriental de Bakhmut, y Robotini, una aldea estratégica en el sureste, informó el Kiev Post. Lanzadas desde un avión a distancia y luego guiadas hacia su objetivo, la pequeña firma de radar y el corto tiempo de vuelo de las bombas planeadoras hacen que sea difícil para los ya tensos sistemas de defensa aérea de Ucrania detectarlas y derribarlas. Se informa que Rusia está aumentando su producción de bombas. Bueno, lo de difícil, el derribo no, imposible. Rara vez derribada una bomba planeadora, rarísima vez. Bueno, esa es la consecuencia de esta operación descabellada de defensa de Robotine. ¿Qué tal si comenzamos con la otra operación descabellada, por la cual sí, determinamos presentar este tema hoy aquí? Ya no una operación descabellada de defensa, sino una operación descabellada de ataque. ¿Sí? En la situación de precariedad absoluta de Ucrania en el presente, una operación de ataque. Objetivo, ninguno desde el punto de vista militar, ¿sí? Un objetivo político, simbólico, mediático tal vez, ¿sí? En Belgorod y en Kursk, en esos oblasts. Táctica, estrategia, bueno, de estrategia nada, ¿sí? Ningún sentido, ninguna relación con el desarrollo de la guerra. Táctica, ninguna. Muchachos, para adelante con algunos tanques, con ataques contra poblaciones civiles, sin más. Más que una operación militar, yo la caracterizaría como una aventura. Ya presenciamos aventuras, ¿sí? No operaciones militares, con objetivos, con tácticas, con estrategias. Presenciamos aventuras, muchachos, para adelante, claro, con armamento occidental, desde Ucrania, formados por Ucrania, y con unos efectivos que, mamita querida, ¿no? Ya vamos a presentar algo sobre los miembros de estos grupos de sabotaje, de estas milicias, pero bueno, en su gran mayoría muertas, eliminadas, ¿sí? Por lo menos más de un 60% de los participantes de esta operación desaparecieron, ¿sí? Desaparecieron de la faz de la tierra por la defensa rusa. ¿Dónde esto? En el norte, presentemos una vez más el mapa, ¿sí? Aquí, en el Oblast de Belgorod y en el Oblast de Kursk. Por aquí, ¿sí? En esta zona. Ya presentamos varios videos en otras transmisiones, como así también en estos... mapa un poquito duro. Ahora sí, en estas zonas de aquí, ¿sí? Bien. Comencemos el análisis una vez más a través de la mirada de los propios medios occidentales. Yo siempre presento todo en castellano, pero recuerden que en realidad acá presentamos columnas y artículos publicados durante las últimas 24 horas en los grandes medios occidentales, en inglés, naturalmente, ¿no? La traducción la realiza el navegador. Aquí, la CNN del día de ayer, unos días atrás. Drones y bombardeos golpean la ciudad rusa de Belgorod en medio del tercer día de escaramuzas fronterizas. Los combates en la región rusa de Belgorod, y en realidad no solo de Belgorod, sino también de Kursk, se han intensificado por tercer día después de que grupos paramilitares
rusos pro-ucranianos lanzaran un asalto transfronterizo a principios de esta semana, mientras que la ciudad de Belgorod sufrió el jueves intensos ataques con drones y bombardeos. Al menos 2 personas murieron y varias más resultaron heridas en ataques ucranianos en la región, incluido un conductor que murió cuando su automóvil en movimiento fue alcanzado por un bombardeo, dijeron funcionarios locales. ¿Cuál es el objetivo militar de un ataque contra civiles con la muerte de un conductor en su automóvil? Ninguno. ¿Qué beneficio para la guerra? Ninguno. ¿Qué beneficio para la moral? Tampoco. En realidad, ¿qué perjuicio para la moral? Porque esto naturalmente determina un ánimo beligerante muchísimo mayor en Rusia, naturalmente, entre la población rusa. ¿Quiénes participaron en esto? La Legión Libertad para Rusia, un grupo de disidentes rusos que luchan por Ucrania y que anteriormente se atribuyó la responsabilidad de las incursiones en Rusia, dijo que habían obtenido el control total de la aldea de Tioktino en la región de Kursk. Otros 2 grupos, el Batallón Siberiano y el Cuerpo de Voluntarios Rusos, RDK, también se atribuyeron la responsabilidad del asalto. Bueno, todas estas supuestas conquistas de pueblos, al final todo mentira, no realizaron prácticamente avances al otro lado de la frontera. Lo interesante de acá, presenta CNN hasta el año 2022, inclusive, hasta el inicio de la fase abierta de la guerra, presentaba a estos grupos como grupos neonazis. Ahora los presenta como la Legión Libertad para Rusia, un grupo de disidentes rusos que luchan por Ucrania, y el batallón siberiano, el cuerpo de voluntarios rusos, ¿sí? Así los presentan, como rusos pro-ucranianos o rusos contrarios al gobierno de Putin, ¿sí? Hasta hace poco los presentaban como nazis o neonazis. Sin embargo, a pesar de esta falta de honestidad intelectual, otra publicación occidental muy antirrusa, en este caso por lo menos, realizó un reconocimiento de los elementos constitutivos de estas milicias. Y atención a esto, Vice, ¿sí? Publicación estadounidense, ultra antirrusa, ultra pro Estados Unidos, ultra atlantista, aún así. Las milicias anti-Putin que celebran los ataques contra Rusia están llenas de neonazis, según Vice. Entre los miembros del cuerpo de voluntarios rusos se encuentra un hombre arrestado por difundir el manifiesto del tirador de Christchurch y el fundador de un festival de death metal neonazi. Un tirador del Christchurch, uno de esos tiradores, esos locos en Estados Unidos, todos los días alguno, tremendamente, terriblemente. De repente un loco, por lo general neonazi, de ultraderecha, fanático de las armas, comienza un tiroteo contra civiles, a veces incluso en escuelas, recuerdo casos de jardines de infantes, y genera la muerte de un montón de gente porque sí, por fanáticos radicales enfermos de la vida, ¿no? A veces con un manifiesto, por lo general manifiestos de contenido, sí, ultraderechista, neonazi y demás. El lunes, el cuerpo de voluntarios rusos, RDK en inglés, de las milicias anti-Putin y la Legión de la Libertad por Rusia, dijeron que habían liberado la ciudad de Belgorod en Rusia. ¡Ah! ¡Qué fantasía! Las cuentas de redes sociales pro-ucranianas en Twitter y Telegram pasaron el día celebrando el sorprendente desarrollo de la invasión rusa de Ucrania, pero las personas familiarizadas con este cuerpo de voluntarios rusos y sus miembros se mostraron cautelosas. Al igual que otros grupos que han estado luchando contra los invasores rusos desde 2014, ambos grupos incluyen miembros neonazis. Esto de la conquista de Belgorod es solo creíble para alguien muy ideologizado o muy estúpido, ¿sí? Ni cerca de Belgorod. Michael Colborn, periodista de Bellingcat y autor de From the Fires of War, Ukraine's Azov Movement and the Global Far Right, desde los fuegos de la guerra, el movimiento Azov de Ucrania, o el batallón de Azov de Ucrania, y la extrema derecha global,
dijo que ayer se llevó la cabeza a las manos cuando la gente en línea comenzó a celebrar el ataque a Belgorod. Reconoció a muchos de los hombres en los videos. Esto un propio analista occidental, pro-occidental, desesperado porque, claro, los militantes digitales pro-ucranianos vociferaban felices por la supuesta conquista de Belgorod, completamente falaz, inexistente, ficticia. Pero claro, entre las fotos, las fotos no trucadas, entre las fotos escenificadas de estos batallones aparecían muchachos reconocidos públicamente como nazis. ¿Sí? Supe de inmediato quiénes eran, dijo. No veo qué propósito militar o de relaciones públicas significa para Ucrania poner a estos tipos en primer plano porque Rusia sabe quiénes son estos muchachos. ¿Sí? Acá. Bueno, perdón. Ahí. Según Colborn, el RDK es un grupo fascista incondicional que no oculta sus opiniones políticas. Atención a esto. Vice, una vez más. RDK se describe a sí mismo, así lo hizo hoy, con opiniones políticas conservadoras de derecha y creencias tradicionales, pero en el fondo está dirigido por un neonazi ruso y sus miembros más destacados, al menos en términos de llamar la atención y promocionarse, son también neonazis rusos, dijo. Y no digo neonazi como un insulto casual. Estas son personas que literalmente han organizado noches de adoración a Hitler, han escrito poemas sobre Hitler y han liderado bandas cuyos nombres y canciones son sobre Hitler. Esto de un poema a Hitler. Poemas a Hitler. Ya tragicómico, más trágico que cómico, pero ya está con cierta dosis de humor negro. Además, estos tipos muy homófobos, pero aún así con poemas para otro varón. Qué ironía. Bueno, ahora, según tengo entendido, puede que haya cada vez más soldados no neonazis ni de extrema derecha uniéndose a sus pequeñas filas, pero está claro que tiene sus raíces, está claro en qué tiene sus raíces el RDK. Los grupos fascistas, eso de que los nuevos combatientes, no neonazis, no, los nuevos combatientes también nazis. Los grupos fascistas y neonazis son comunes en Ucrania, Rusia y Europa del Este en general. La milicia de extrema derecha más famosa de Ucrania es el regimiento Azov. ¿Pero cómo? El batallón de Azov, un batallón de demócratas, los héroes de Mariupol. Ah, según Vice, un grupo de neonazis, el regimiento Azov. Ah, bueno. Conoce los medios de comunicación y a menudo se pone delante de las cámaras, ¿sí? En 2022 hicieron virales imágenes de un evento de entrenamiento en el que se le enseñó a una mujer de 79 años a disparar un AK-47. Los combatientes de Azov también dijeron que estaban engrasando las balas con grasa de cerdo para negar a los soldados musulmanes chechenos la entrada al cielo. Bueno, ya entre la perversión de estas cosas y el delirio, ¿sí? Engrasando las balas con grasa de cerdo para negar a los soldados musulmanes chechenos la entrada al cielo. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionar? ¿Con una sonrisa por el delirio o con preocupación por el sadismo de esta gente? Las dos, ¿no? Tragicómico. Mamita querida, qué monigotes estos muchachos. Bueno, estos los miembros de estas milicias. Ahora, ¿qué objetivos conquistaron? ¿Qué consecuencias generaron estos ataques? Bueno, una vez más, según la propia prensa occidental. Aquí, una vez más. Ah, no, perdón. Ahora otro medio, el Washington Post. Vamos recorriendo la mirada de los medios occidentales sobre esto. New York Times, Business Insider, CNN, Washington Post, Vice, un poco de todos, ¿no? Cada vez más reconociendo cosas dichas aquí en este canal desde hace 2 años. Atención a esto, los objetivos, el objetivo o las consecuencias de estos ataques descabellados sin el más mínimo sentido militar. Washington Post. En Belgorod, ahí un poquito más grande, quizás incluso más grande para
Eso, más legible para ustedes. En Belgorod, la ciudad rusa más afectada por la guerra, Putin todavía se mantiene fuerte. Es el titular. Belgorod, Rusia. Mientras se abrían los colegios electorales en toda Rusia el viernes para una elección presidencial de 3 días que Vladimir Putin seguramente ganará, efectivamente ganada, una ráfaga de misiles ucranianos estalló en la ciudad occidental de Belgorod, dañando edificios de apartamentos e hiriendo al menos a 2 personas. Miles de residentes lucharon una vez más en busca de refugio, o se esforzaron, quizás mejor traducción, una vez más en busca de refugio. Durante 4 días esta semana, las defensas aéreas de la ciudad lucharon por interceptar andanadas de cohetes y drones explosivos, mientras que al este y al sur de Belgorod, el ejército ruso luchaba contra las milicias anti-Kremlin que montaron ataques a lo largo de la frontera con el objetivo de presentar a Putin como incapaz de proteger su país mientras se preparaba para aspirar a un quinto mandato. Y atención, porque acá comienza lo interesante de este artículo, reconociendo la futilidad, el sinsentido de estas operaciones e incluso lo contrario, el hecho de que generan justo lo contrario a lo buscado, en lugar de un fortalecimiento de la moral ucraniana y el debilitamiento de la moral rusa, justo lo contrario. Pero hay pocos indicios de que el esfuerzo esté teniendo éxito y para muchos residentes tales ataques solo profundizan su apoyo a Putin y reafirman la falsa narrativa del Kremlin de que los rusos son las víctimas de la guerra, no sus perpetradores. Bueno, falsa narrativa acá confirmada. Las ciudades de Ucrania son bombardeadas con mucha más frecuencia que Belgorod, con armas rusas que son mucho más poderosas, incluidos misiles balísticos e hipersónicos. Las bajas civiles resultantes también son mucho mayores. El total de bajas civiles, quizás porque los ataques ucranianos sobre territorio ruso, muy poquititos, pero en términos de relación, muchísimo menores, porque los rusos no determinan en términos generales objetivos civiles como sus objetivos por una cuestión de lógica militar, porque carecen de sentido, no porque los rusos buenos o angelicales, sino que carecen de sentido. Un misil de 4 millones de dólares destinado a un edificio residencial y generando 10, 20 o 30 muertos representa una pérdida en términos militares, representa una pérdida de recursos militares en términos económicos y representa una pérdida en términos militares de recursos armamentísticos. Por eso realizan ataques contra objetivos militares. Esto parece clarísimo y por eso realizan los ataques en el medio de la noche, no un domingo al mediodía sobre un mercado, como si los ucranianos ante la desesperación. Mientras Yana y Mijael Michichuk se preparaban para salir de casa para votar el viernes por la mañana, su sala de estar estalló en una nube de polvo y vidrio cuando un cohete explotó junto a su edificio de apartamentos. Estos perros nos están golpeando, pero no pueden asustarme. Mañana me maquillaré e iré a votar por Putin, dijo Yana, de 55 años, con un ojo en las últimas noticias del principal canal de televisión estatal de Rusia, mientras ella y Mijael bebían vodka y comían pepinillos. Más rusos imposible. Esto referido por el Washington Post. Estos perros nos están golpeando, pero no pueden asustarme. Mañana me maquillo y voy a votar por Putin. Según el Washington Post, reconocimiento total de que la gente quiere a Putin en Rusia. Pero señores, por favor, un poco de autocensura de esta propaganda prorrusa en Washington Post. Dicho de manera irónica todo esto, ¿no? El drama de la mañana había quedado atrás. Putin ama a su país, hace todo por nosotros, dijo la señora. Él levantó al país del suelo. Bueno, quizás esa es la visión de los rusos. Sí, dicho por el Washington Post, evidentemente algo de verdad. Incluso cuando los residentes de Graviron, una ciudad fronteriza, comenzaron a evacuar y Belgorod cerró escuelas, restaurantes y tiendas, la votación continuó, parte de un esfuerzo de los funcionarios para demostrar que la situación está bajo control. Hoy, durante los 3 días de votación, es importante para nosotros mostrar al mundo entero nuestra unidad, dijo el popular gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, después de emitir su voto el viernes. La vecina de los Michikuk, Lola Muslimova, dijo que también planeaba votar por Putin. No veo un mejor candidato que nuestro actual presidente. Él está manejando la situación lo mejor que puede. Y agregó, en Ucrania todos les han lavado el cerebro y Occidente nos está presionando tan fuerte como puede. Un médico de las Fuerzas de Defensa Territorial de Belgorod, que llevaba una máscara, dijo que los ataques lo habían motivado más para cumplir su deber cívico. Atención a esto.
Nunca fui realmente una persona política, nunca voté antes, dijo, hablando bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación. Pero ahora voy a votar por principios. Y obviamente a favor de Putin. La estrategia de Ucrania de perturbar la votación y avivar la ira contra Moscú es contraproducente, dijo Vadim Radchenko, miembro del Consejo Municipal de Belgorod. El efecto es el contrario. Cuando los rusos se enfrentan a actividades terroristas de este tipo, no se dan por vencidos. Y como ciudad fronteriza que ha repelido ataques externos a lo largo de la historia, en Belgorod existe la sensación de que tenemos todo un país detrás de nosotros, añadió. Es genético. El otro día, recuerdo en la charla con José Antonio Zorrilla, esto de no saben, palabras del mismo, no saben con quiénes se metieron, no saben lo que son los rusos tranquilos, pero si los rusos atacados, cuidado con los rusos bravos, los rusos duros, los rusos muy duros. No cualquiera puede la vida en un lugar con 50 grados bajo cero. Esa gente muy dura, gente pacífica en general, pero si uno comienza con ataques contra ellos, van a responder con esa dureza. Bueno, acá la confirmación según el Washington Post, nada más y nada menos. Bueno, esto una demostración de lo descabellado, lo disparatado de estas operaciones ante el desconcierto, ante la desesperación. ¿Y por qué una vez más lo disparatado? Porque esto no determina el desarrollo de la guerra. Aún si pudieran generar ese ánimo contrario a Putin en Rusia y un aumento de la moral en Ucrania, y por cierto, generan exactamente lo contrario, eso no determina el desarrollo de la guerra. ¿Qué determina el desarrollo de la guerra? ¿Qué determina el desarrollo de una guerra de desgaste y la inexorable derrota de Ucrania? ¿Sí? Tarde o temprano, esto de aquí. Esto de aquí. También de CNN. Exclusiva. Rusia produce 3 veces más proyectiles de artillería para Ucrania que Estados Unidos y Europa. Solo Rusia 3 veces más que Estados Unidos y Europa, según otros reportes, 7 veces más. En una guerra de desgaste basada en la artillería. ¿Sí? Porque esa es la forma, una vez más, de los ataques e incluso de las defensas. También, si bien hechas. ¿Sí? Recuerden la defensa rusa contra la ofensiva de Ucrania. Rusia parece estar en camino de producir casi 3 veces más municiones de artillería que Estados Unidos y Europa, una ventaja clave antes de lo que se espera sea otra ofensiva rusa en Ucrania a finales de este año. Y quizás esto de qué año, esto ya de hace un tiempito, esto de, no, marzo, no, ya una semanita, más o menos 10 días. Marzo de 2024, así que no, muchachos, lo de la ofensiva rusa a finales de este año, no, antes de eso también. Esto sí determina la guerra. ¿Qué más? Por lo menos una guerra de estas características, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, esto también. Recién CNN, ¿sí? Ahora, otra vez, el New York Times. Rusia supera las sanciones para ampliar la producción de misiles, dicen funcionarios. La producción de misiles de Moscú supera ahora los niveles anteriores a la guerra, dicen funcionarios, lo que deja a Ucrania especialmente vulnerable el próximo invierno. Esto de septiembre del 2023 y efectivamente confirmado. Recuerdan, ¿no? Las estupideces de von der Leyen sobre el uso de el desguace de lavadoras para la extracción de los chips, para los misiles, bueno, todas esas estupideces, sandeces, banalidades, pavadas. ¿Qué más? Bueno, sí, podría presentar más sinónimos, pero ya mucho más subidos de tono. Toda esa propaganda ahora llevada por el viento y los rusos con una producción récord de proyectiles y récord de misiles. ¿Sí? Y eso sí determina la guerra y por ahí Jet Black, ¿sí? Leyendo mi pensamiento, eso sí determina la guerra.
¿sí? Eso determina el desarrollo de este conflicto, no operaciones alocadas de defensa en robotines sin ningún sentido, como tampoco operaciones alocadas eh, ofensivas en Belgorod y Kursk. Bueno, esto una vez más responde a la desesperación, al desconcierto. Zelensky aparece desconcertado, ¿sí? Y en ese marco cometen estas locuras, cometen provocaciones. Por el momento los rusos no reaccionan, ¿sí? Por el momento no reaccionan a las provocaciones. Lo mismo, cuidado, demoledores y demoledoras, porque está también la situación de Occidente en su conjunto. Y por eso las sobreactuaciones y las provocaciones de Macron, con esto de, ay, podríamos despachar tropas. Bueno, eso es lo mismo, ¿sí? Desconcierto, desesperación ante una inexorable derrota y entonces provocaciones. Por el momento, gracias al cielo o a la cabeza fría de Putin, mejor dicho, por el momento Rusia no reacciona, porque ¿para qué? ¿Para qué una escalada si ya parece ganando? ¿Sí? Pero, claro, esto connota un riesgo enorme, porque si Rusia responde a una de estas provocaciones, entonces, como por ejemplo el envío de tropas francesas o de otro país occidental, o a la confirmación de la participación de tropas británicas y francesas y estadounidenses también en la utilización de armamento complejo en la guerra, bueno, si respondiera Rusia, comenzaríamos una escalada en dirección hacia una Segunda Guerra Mundial. Eso sí que muy peligroso, muy, pero muy peligroso. Demoledores, demoledoras, recuerden acompañarnos con el pulgar arriba, lo cual nos ayuda contra la censura. Naturalmente, recuerden también el clic en compartir, como en suscribir y en la campanita de notificaciones si quieren aparecer al tanto de todos nuestros contenidos. Recuerden además también acompañarnos en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, con analistas críticos independientes, con sus propios programas. Yo ya no participo más en esos programas. Ellos los capitanean de manera magistral. Adrián Zelaya, por ejemplo, presentó una exposición espectacular sobre maltusianismo y la idea de la eliminación de los pobres en los países del norte global, incluidos los países europeos. Bueno, ayer una presentación espectacular también en su propio programa de Javier Martínez. Los martes, Eduardo Bior. Todos los días a las 9 de la noche del horario europeo, del horario de España, de Italia, Alemania, etcétera. 4 horas menos en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. 7 horas menos en México y Costa Rica, también lo mismo para el resto de los países centroamericanos. Bueno, allí nos pueden acompañar con analistas críticos, con sus propios programas, con un nivel espectacular, pero con un lenguaje llano, didáctico, comprensible. Y bueno, ese es nuestro granito de arena, es el objetivo del canal, de nuestro canal hermano de MP Geopolítica, generar un espacio para las voces críticas en cuanto a la geopolítica y a la geoeconomía. Así que ayúdennos, acompáñennos con la suscripción. No van a parecer arrepentidos porque realmente el nivel de los análisis ahí llama la atención. En pocos lugares de YouTube, analistas de esa calidad. Dicho esto, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, hasta el día de mañana con nuestra habitual transmisión de los días viernes. A la queridísima Beatriz Pulido, como siempre, en la moderación. Un beso enorme, Beatriz. Te queremos mucho. Muchas gracias por tu invaluable trabajo. Chau, hasta mañana.